La reforma, aunque les quiero leer puntos muy específicos, si ustedes me lo permiten, porque no quiero que haya información imprecisa o que se interprete de manera distinta a lo que quiero decir, no privatiza la educación, no afecta los derechos laborales, no va en contra del mejoramiento, va en favor del mejoramiento de la calidad de la educación. Y les voy a leer puntualmente algunas razones por las cuales votamos a favor la mayoría de mi grupo de la reforma a la ley secundaria en materia de educación, fundamentalmente con respecto al servicio profesional docente. Porque me lo van a preguntar, o si no quieren que hablemos del tema y le dejamos. Yo no tengo ningún interés porque he hablado mucho de él. Pero les digo textualmente los temas porque me interesa que quede muy claro. La iniciativa, la ley ahora aprobada tanto en la Cámara como en el Senado, preserva la gratuidad de la educación pública y prohíbe el pago de cuotas para condicionar la inscripción, el acceso a la escuela, la aplicación de exámenes o la entrega de documentos. Porque se revisará la fórmula conforme a la cual se distribuye el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal con la finalidad de asegurar la equidad necesaria para una educación de calidad. Aquí este segundo tema es de la mayor importancia, porque al modificarse la fórmula del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal, estados como Michoacán tendrán la oportunidad de acceso a cantidades importantes de recursos. La cantidad de recursos que pueden asignarse a Michoacán adicionales al modificar la regla, que es un compromiso tanto político como en la ley, la cantidad de recursos podría ser igual o superiores a los 3,000 millones de pesos, que muy bien le harían a Michoacán ante un déficit financiero, fundamentalmente en materia educativa. De tal manera que ese es un logro nuestro, por eso consideramos que la ley es positiva, porque teniendo Michoacán un rezago o un problema financiero, seguramente no solo por el tema educativo, pero que impacta sin duda también al tema de educación, pero consideramos que esto puede ser un respiro, un tanque de oxígeno a una dificultad que padece el Estado de Michoacán. Porque se mandata a las autoridades a revisar el modelo educativo en su conjunto, ojo con esto, planes, programas, materiales y métodos educativos para garantizar la calidad de la educación. Esta ha sido una de las banderas principales, no solamente de las maestras y los maestros, sino de amplios sectores de la población, que hay que revisar el modelo educativo. Hay muchas evidencias de que el modelo está agotado, obsoleto, y en consecuencia habría que revisarlo de fondo, cosa que también está establecido en la legislación, porque compromete al gobierno a destinar recursos crecientes para el rescate de la educación normal. Aquí debo precisar que se ha dicho, sin elementos, que esta reforma pretende eliminar las normales o afectarlas. Al revés, destinarle mayores recursos para el rescate de la educación normal como el espacio fundamental donde se forman quienes se dedican a esta noble actividad, a esta noble tarea de enseñar a los presentes y futuras generaciones. Porque los derechos de las y los trabajadores de la educación seguirán a salvo y rigiéndose por las leyes laborales vigentes, que eso no es ninguna novedad porque ya lo está, y cualquier impugnación podría resolverse o debe resolverse ante los órganos jurisdiccionales en dicha materia. ¿Qué significa esto? Que no pueden correr a un maestro por esta legislación, porque ustedes saben que uno de los grandes temores es que al tener un maestro o una maestra 3 faltas consecutivas, que se les puede despedir. No se les puede despedir. Primero, porque solo sería si las faltas no tuvieran justificación. Solo faltas sin justificación. Pero aún que no hubiera justificación a las faltas, pueden recurrir a las instancias laborales. Pero déjenme decirles que además digamos que a un maestro lo despiden porque le cae mal o hay alguna tirria entre el director o algún supervisor, no pueden correrlo al maestro simplemente por esa razón. Para que la evaluación educativa sea sistemática, integral, obligatoria, periódica, se consideran los contextos demográficos, social, económico de los agentes del sistema educativo nacional, así como los recursos e insumos humanos, materiales y financieros destinados a esto. ¿Qué significa?
que no se puede tratar igual a desiguales. No se puede evaluar con los mismos criterios e instrumentos a una maestra o un maestro que dé clases en la meseta purépecha o en alguna región alejada, con un maestro que dé en la capital del estado, en la capital del país, Nuevo León o Guadalajara, de ninguna manera, y menos aún cuando haya una diferencia de carácter cultural o de carácter étnico. Por eso es fundamental que haya una diferenciación en el tratamiento y en la asignación de recursos, porque los resultados y recomendaciones hacia los maestros en lo individual serán considerados datos personales, quedando protegidos por las disposiciones legales de acceso a la información. ¿Qué significa? Las faltas, si la evaluación no se pasa, no es información que se publique en algún medio o se haga del conocimiento público, es información que se reserva, nadie lo sabrá, para que evidentemente a nadie se le balconee o se le discrimine por esa razón. Eso es fundamental para proteger los derechos a la privacidad de la información, aunque debería de ser pública, pero no se hará. Porque las directrices que resulten de la evaluación educativa serán obligatorias para las autoridades y orientarán las políticas educativas y la asignación del gasto público, es decir, lo que resulte de las evaluaciones y los criterios usados para ello implicará sin duda mayores recursos para mejorar las condiciones donde trabajan las maestras y en consecuencia el gasto que las maestras y los maestros, y en consecuencia el gasto que deba destinarse para ello. Porque el acceso a las plazas, y esto es un tema que les preocupa a muchos, porque el acceso a las plazas y promociones será a través de concursos de oposición realizados bajo los principios de legalidad, certeza, imparcialidad, objetividad y transparencia. Ninguna maestra o maestro tendrá que pagar, hacer favores o estar al servicio de alguien para que su trabajo esté garantizado y sea reconocido. Es decir, no tiene que haber obligación para otras cosas, que hoy si un maestro o una maestra quiere ascender, tiene que cumplir con algunas tareas que no las digo, ustedes ya las conocen, o bien pagar, o bien algún favor, o de plano ponerse al servicio de los caciques sindicales o de quien toma las decisiones para poder acceder a un cargo, no por la capacidad de los méritos, sino por cómo se porte con los jefes. Porque en los concursos de oposición los egresados de las normales tienen preferencia, porque se establece un sistema de formación, actualización y desarrollo profesional de los maestros con cursos gratuitos, pertinentes y congruentes con su desempeño en el aula, porque se termina con los comisionados que se pagan con recursos públicos que deben destinarse a la educación. Si algún miembro del servicio acepta un empleo, cargo, comisión incompatible con la función docente, será sin goce de sueldo. Hay estados, y pongo el ejemplo de Oaxaca, que solo esta entidad tiene 12,000 comisionados. En estados con carencias de recursos, rezagos en esta materia, que un buen porcentaje de las maestras y los maestros estén comisionados, no me pregunten a qué, pero es sinceramente una injusticia. No les digo cuántos tiene Michoacán para no herir a alguien o que sientan que hay alguna orientación indebida, porque se podrán suscribir convenios para atender cambios de adscripción de personal en distintas entidades federativas, porque se incentivará el buen desempeño docente, en especial para quienes laboran con estudiantes de familias de escasos recursos o en zonas alejadas o marginadas de los centros urbanos. Votamos a favor porque en la legislación se incluyen las demandas y los acuerdos tomados por el CENTE, no solamente por la CENTE, por el CENTE y la CENTE, y refleja las recomendaciones de especialistas en la materia de evaluación y servicio profesional docente. De esta forma, refrendamos el compromiso por una educación gratuita, laica y de calidad, bajo la rectoría del Estado y con pleno respeto a los derechos constitucionales de las y los trabajadores de la educación. Termino diciéndoles que, para que luego entremos en materia, en este sentido ya no debería de contestar ninguna pregunta sobre el tema porque he precisado nuestra postura, pero no tengo problema en contestar algunas. Solamente agrego, tuvimos muchos encuentros con las maestras y los maestros, con sus representantes, la llamada comisión negociadora, en distintas ocasiones. Primero me pidieron a mí como coordinador que hiciera el favor de convocar a los diputados y a las diputadas para un encuentro con ellos. Sostuvimos un encuentro que duró por lo menos 3 horas,
y platicamos de diversos temas, empezando por el tema de la ley que crea el Instituto Nacional de Evaluación, y escuchamos sus reflexiones en las cuales precisaron, como lo dijeron a mí, que no había mayor dificultad porque consideraban que el mecanismo era aceptable. Luego me pidieron ahí una tarea que prácticamente era imposible: sentarles a los coordinadores de los demás grupos parlamentarios. Me costó lo que no se puedan imaginar, fundamentalmente el PAN, porque ellos están radicalizados de que no quieren saber nada de las posturas de la CENTE particularmente. Los convencí y fuimos a una reunión con ellos que duró 3 horas. Después de 3 horas de pláticas y discusión, pidieron los maestros un tiempo para revisar el documento. Un documento que lo revisas en media hora, pero bueno, pidieron 3 horas. Cuando se llegó la hora, nunca aparecieron, llegaron 2 horas después y con otra cosa. Después pidieron una reunión con la Junta de Coordinación Política de manera institucional y oficial, cosa que se cumplió. Otras 3 o 4 horas en la discusión, en donde fundamentalmente fueron discursos de carácter político, ideológico, no de contenido con respecto al documento, que está bien, están en su derecho, y además yo coincidiría con ellos en la inmensa mayoría, porque pues quién va a negar que existe rezago en este país, que hay 53 millones de pobres, que hacen falta mayores recursos para las zonas marginadas, que hace falta recursos para la educación pública, para la salud pública, para garantizar y proveer de servicios a la población en general. Eso yo se los firmo cuando quieran, porque esa es la realidad del país. Pero con respecto a la ley, no hubo prácticamente ningún planteamiento público. Y así siguieron las reuniones reiteradas entre comisiones de senadores, diputadas, diputados, que se prolongaron hasta los últimos días de la discusión y la aprobación de la ley correspondiente. ¿Qué significa? Que una buena parte de sus propuestas de los 2 sindicatos, de las 2 agrupaciones, tanto del CENTE como de la CENTE, están incluidas o se incluyeron en el adendum que se firmó por todas las fracciones parlamentarias, que es una propuesta del PRD. Todo esto que les he leído es un logro nuestro, porque hemos recogido el sentir de quienes son pilar fundamental de la educación, pero también quienes son expertos, conocen la materia de la parte profesional docente, pero también del lado sindical. Tengo en el grupo, tenemos compañeros que tienen ese perfil. Termino diciéndoles que por eso votamos, porque además estamos cumpliendo con una responsabilidad, y que quienes votaron en favor lo hicieron de manera congruente. Yo no podía votar en otro sentido cuando voté a favor de la reforma constitucional, y no podía hacerlo solamente por cálculos políticos o electorales, o a ver si quedo bien con alguien, o a ver si eso me permite consolidar una postura política. Mi responsabilidad como legislador es con el país, y fundamentalmente con esos millones de niños que de manera periódica se quedan sin tomar clases, sobre todo, y para desgracia nuestra, en los estados más pobres y más necesitados, donde la educación debe ser el pilar fundamental del desarrollo. Cientos de miles de niñas y niños y jóvenes sin clase. ¿Quién protege los derechos de esas niñas y de esos niños? Es una pregunta que ahí la dejo. A quienes votaron en contra, mi respeto absoluto. Están en su derecho de hacerlo, porque no solamente puede ser por una diferencia en el contenido de la ley, sino que esta iniciativa llegó del pacto, y hay quienes desde un principio se han opuesto al pacto por México, y repito, están en todo su derecho. Ni siquiera hay algún reclamo ni alguna crítica, al contrario, están en su derecho. Lo que aquí hay que resaltar es que este instrumento jurídico le va a ayudar a mejorar la educación en el país. Solo me faltó darles un dato: la preocupación del riesgo de perder o de la permanencia en la tarea o en la plaza, ni siquiera tiene esa característica, porque para empezar los concursos de oposición se harán hasta el 2015, es decir, va a haber 2 años de inducción para que entren en el nuevo esquema del sistema nacional, y para que una maestra, un maestro adquiera su base o se basifique, como le llaman,
no requerirá los 2 años que estaba originalmente planteado, sino solo de 6 meses. En fin, son muchas las ventajas y yo reitero que nuestro compromiso seguirá siendo con la educación de las niñas y los niños, el respeto a las maestras y los maestros y mi compromiso de la gestión de recursos para apoyar a la educación en el estado de Michoacán y por supuesto el desarrollo del mismo.